Hola, hola, familia YouTube. ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Yo soy tu nombre del canal y estoy aquí, como siempre, para traeros lo último, lo más jugoso y lo que más os interesa del mundo del entretenimiento, y sobre todo, de nuestras queridas estrellas turcas. Hoy tenemos un bombazo, una noticia que seguro va a dar mucho que hablar, porque involucra a uno de los actores más queridos y admirados por todos vosotros, el mismísimo Can Yaman. Sí, como lo oyes, Can Yaman. Vamos a hablar sobre los últimos acontecimientos relacionados con su próxima serie, una serie que está generando muchísima expectación y de la que teníamos muchísimas ganas de traeros noticias. Pero ojo, porque la cosa no viene como esperábamos. Antes de meternos de lleno en el salseo, como me gusta decir a mí, os quiero recordar que si aún no estáis suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre estamos al día con todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas, los chismes de las celebridades y las últimas tendencias. Así que no lo penséis más y uníos a esta gran familia. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como os adelantaba, la noticia tiene que ver con Can Yaman y su próxima serie. Desde hace meses, prácticamente desde que terminó su último proyecto, hemos estado esperando ansiosamente novedades sobre qué sería lo próximo en su carrera. Se han barajado muchísimas opciones, se han filtrado rumores de todo tipo, pero finalmente se confirmó que Can protagonizaría una nueva serie. Todos saltamos de alegría, ¿verdad? La ilusión era palpable, las redes sociales se inundaron de comentarios y expectativas, y nosotros, por supuesto, no podíamos esperar para empezar a investigar y traeros todos los detalles. Se hablaba de una historia apasionante, de un personaje completamente nuevo y diferente a lo que Can nos tiene acostumbrados, y de un equipo de producción de primera línea. En fin, todo apuntaba a un proyecto espectacular. Pero aquí viene el pero. Recientemente han surgido informaciones que indican que el rodaje de esta serie ha sido aplazado. Sí, habéis oído bien, aplazado. Y no es un pequeño retraso de unos días o una semana, sino un aplazamiento que podría ser considerable y que, lógicamente, ha generado muchísima preocupación entre los fans. Ahora bien, ¿cuáles son las razones detrás de este aplazamiento? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la información no es del todo clara y hay diferentes teorías dando vueltas. Algunas fuentes apuntan a problemas de producción, concretamente a dificultades para asegurar la financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto. Ya sabéis que las series de este calibre requieren una inversión importantísima, y si no se cuenta con el respaldo económico adecuado, es muy difícil, por no decir imposible, seguir adelante. Otras fuentes, en cambio, sugieren que el aplazamiento podría deberse a diferencias creativas entre Can Yaman y el equipo de producción. Al parecer, habría surgido algún desacuerdo en cuanto a la dirección que debía tomar la serie, el enfoque del personaje o incluso el guión. Ya sabéis que Can es un actor muy comprometido con su trabajo y que le gusta involucrarse al máximo en todos los aspectos de sus proyectos, así que no sería descabellado pensar que podría haber tenido alguna objeción o sugerencia que no haya sido bien recibida por el resto del equipo. Y por último, también hay quienes especulan con la posibilidad de que el aplazamiento esté relacionado con la agenda de Can Yaman. El actor, como sabéis, es una estrella internacional con muchísimos compromisos profesionales, tanto en Turquía como en el extranjero. Podría ser que haya surgido alguna oportunidad inesperada, algún proyecto que le interese especialmente, y que haya solicitado un aplazamiento para poder cuadrar su agenda. Sea cual sea la razón real, lo cierto es que el aplazamiento del rodaje es una mala noticia para todos los fans de Can Yaman. Estábamos deseando verlo de nuevo en pantalla, disfrutar de su talento y dejarnos cautivar por su carisma, pero tendremos que esperar un poco más. Pero no todos son malas noticias, Porque aunque el rodaje se haya aplazado, no significa que la serie se haya cancelado definitivamente. De hecho, la mayoría de las fuentes aseguran que el proyecto sigue en pie, y que el equipo está trabajando para solucionar los problemas y poder retomar la producción lo antes posible. Además, hay que tener en cuenta que este tipo de contratiempos son bastante comunes en el mundo del cine y la televisión. Las producciones a menudo se enfrentan a imprevistos, ya sean de carácter económico, creativo o logístico, y es necesario tener paciencia y dar tiempo al equipo para que encuentre soluciones y pueda seguir adelante. Lo que sí es importante es que estemos atentos a las
próximas noticias y que sigamos de cerca la evolución de este proyecto. Desde aquí en tu nombre del canal, os prometemos manteneros informados de cualquier novedad que surja, ya sea la confirmación de una nueva fecha de inicio del rodaje, el anuncio de cambios en el equipo de producción o cualquier otra noticia relevante. Mientras tanto, no nos queda otra que ser pacientes y confiar en que Can Yaman y su equipo encontrarán la manera de superar estos obstáculos y de ofrecernos una serie espectacular que esté a la altura de nuestras expectativas. Y por supuesto seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, que son muchos y muy buenos, y que nos permiten disfrutar de su talento y su carisma mientras esperamos su próximo proyecto. Además, quiero aprovechar este momento para recordaros que Can Yaman es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es una persona comprometida con causas sociales, que utiliza su influencia para ayudar a los demás y para concienciar sobre problemas importantes. Recientemente ha estado involucrado en varias iniciativas solidarias, como la recaudación de fondos para ayudar a víctimas de desastres naturales o la promoción de la educación entre jóvenes desfavorecidos. Es importante destacar esta faceta de Can Yaman, porque demuestra que es una persona con un gran corazón y que se preocupa por el bienestar de los demás. Y eso, en mi opinión, lo hace aún más admirable y digno de nuestro apoyo. Y ya para terminar con el tema de Can Yaman, me gustaría animaros a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios, y que me contéis qué os parece esta noticia del aplazamiento de su serie. ¿Estáis decepcionados? ¿Tenéis alguna teoría sobre las razones detrás de esta decisión? ¿Qué esperáis de su próximo proyecto? Me encantaría leer vuestras opiniones y saber qué pensáis al respecto. En resumen, hoy hemos hablado sobre el aplazamiento del rodaje de la nueva serie de Can Yaman, una noticia que ha generado mucha preocupación entre sus fans. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión, desde problemas de producción hasta diferencias creativas, y hemos recordado que este tipo de contratiempos son comunes en el mundo del entretenimiento. Pero también hemos querido destacar que el proyecto sigue en pie y que el equipo está trabajando para solucionar los problemas y poder retomar la producción lo antes posible. Y por supuesto hemos animado a los fans a ser pacientes y a seguir apoyando a Can Yaman, tanto en sus proyectos profesionales como en sus iniciativas solidarias. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Como siempre ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Y antes de despedirme os quiero pedir un último favor. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoos el mejor contenido sobre el mundo de las series turcas y vuestras estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. ***, ampliación de la noticia 1600 palabras ***. Pero esperad, familia. Que aún no he terminado. Sabemos que os quedáis con la miel en los labios y que queréis saber más, mucho más. Así que como os prometí, vamos a profundizar en este salseo del aplazamiento de la serie de Can Yaman y a desgranar cada una de las teorías que están circulando por las redes y los mentideros del mundo del espectáculo turco. Empecemos por la teoría de los ***, problemas de financiación ***. Como os comentaba antes, producir una serie de televisión, especialmente si hablamos de una serie de alto presupuesto con una estrella internacional como Can Yaman, requiere una cantidad ingente de dinero. No solo hablamos de los sueldos de los actores, sino también de los costes de producción, los alquileres de localizaciones, el equipo técnico, el vestuario, la postproducción, la promoción. La lista es interminable. En estos momentos el mercado audiovisual turco está viviendo un momento de cierta incertidumbre. La competencia es feroz, con cada vez más plataformas de streaming pujando por los derechos de las series turcas y con un público cada vez más exigente. Esto ha llevado a que algunas productoras tengan dificultades para conseguir la financiación necesaria para llevar a cabo sus proyectos. Se rumorea que la productora detrás de la nueva serie de Can Yaman, cuyo nombre no voy a revelar para no dar más información de la necesaria, estaba teniendo problemas para cerrar acuerdos con inversores y patrocinadores. Al parecer, algunos de estos inversores se habrían echado atrás en el último momento, dejando un agujero importante en el presupuesto. ¿Por qué se habrían echado atrás? Pues aquí entran en juego varios factores. Por un lado, la incertidumbre económica que estamos viviendo a nivel global, que a
provocado que muchos inversores sean más cautelosos a la hora de apostar por proyectos de alto riesgo. Por otro lado, la competencia feroz en el mercado audiovisual, que ha hecho que algunos inversores prefieran apostar por proyectos más seguros o con un retorno de la inversión más rápido. También se ha especulado con la posibilidad de que los problemas de financiación estén relacionados con la situación política en Turquía. Ya sabéis que el gobierno turco ejerce una fuerte presión sobre los medios de comunicación y que algunas series han sido censuradas o incluso canceladas por su contenido. Esto podría haber generado cierta reticencia entre los inversores a la hora de apostar por una serie que podría ser considerada controvertida o que podría enfrentarse a problemas con la censura. Pero pasemos ahora a la segunda teoría, la de las *** diferencias creativas *** entre Can Yaman y el equipo de producción. Como os decía antes, Can es un actor muy comprometido con su trabajo y que le gusta involucrarse al máximo en todos los aspectos de sus proyectos. No se limita a memorizar sus diálogos y a seguir las indicaciones del director, sino que le gusta aportar ideas, sugerir cambios y participar activamente en la construcción de su personaje. Esto, en principio, es algo positivo, ya que demuestra el compromiso y la pasión de Can por su trabajo. Sin embargo, también puede generar conflictos si sus ideas no coinciden con las del director, el guionista o el resto del equipo de producción. Se rumorea que Can tenía una visión muy clara de cómo debía ser su personaje y de cómo debía desarrollarse la historia. Al parecer, quería que su personaje fuera más complejo y ambivalente, que no se limitara a ser el típico galán romántico, sino que tuviera también sus defectos y sus contradicciones. También se dice que Can tenía algunas objeciones con respecto al guión. Al parecer, no le convencía la trama principal de la serie y proponía algunos cambios para hacerla más interesante y original. Estas diferencias de opinión habrían generado tensiones en el set de rodaje y habrían dificultado el avance de la producción. Al parecer, el director y el guionista no estaban dispuestos a ceder a las peticiones de Can y se habrían negado a modificar el guión o a cambiar el enfoque del personaje. Esta situación habría llegado a un punto crítico y habría provocado que Can amenazara con abandonar el proyecto si no se llegaba a un acuerdo. Ante esta situación, la productora habría decidido aplazar el rodaje para intentar solucionar las diferencias y evitar la salida de su estrella principal. Por último, vamos a analizar la tercera teoría, la de la *** agenda de Can Yaman ***. Como sabéis, Can es una estrella internacional con muchísimos compromisos profesionales, tanto en Turquía como en el extranjero. No solo trabaja como actor, sino que también es modelo, embajador de marcas y participa en numerosos eventos y campañas publicitarias. Esto hace que su agenda sea muy apretada y que le resulte difícil compaginar todos sus compromisos. Se rumorea que Can había aceptado protagonizar la nueva serie sin tener en cuenta todos los proyectos que ya tenía en marcha. Al parecer, poco antes de que comenzara el rodaje de la serie, le surgió una oportunidad inesperada: protagonizar una película en Hollywood. Esta oportunidad era muy importante para Can, ya que le permitiría dar el salto al mercado internacional y consolidar su carrera como estrella global. Ante esta situación, Can habría solicitado a la productora de la serie que aplazara el rodaje para poder participar en la película de Hollywood. La productora, consciente de la importancia de Can para el proyecto, habría accedido a su petición y habría decidido aplazar el rodaje hasta que el actor estuviera disponible. Pero, ¿cuál es la verdadera razón detrás del aplazamiento? Pues, como suele ocurrir en estos casos, es probable que haya una combinación de factores. Es posible que haya habido problemas de financiación, diferencias creativas y conflictos de agenda. Es difícil saber con certeza cuál es la razón principal, pero lo que sí es cierto es que el aplazamiento del rodaje es una mala noticia para todos los fans de Can Yaman. Sin embargo, como os decía antes, no todo está perdido. La mayoría de las fuentes aseguran que el proyecto sigue en pie y que el equipo está trabajando para solucionar los problemas y poder retomar la producción lo antes posible. Así que, familia, no perdamos la esperanza. Sigamos apoyando a Can Yaman y confiemos en que pronto podremos verlo de nuevo en pantalla, protagonizando una serie espectacular que esté a la altura de nuestras expectativas. Mientras tanto, os invito a seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, a comentar este vídeo con vuestras opiniones y teorías, y a estar atentos a las próximas noticias que os traeremos desde @nombre del canal. Un abrazo gigante y hasta pronto. Y recordad suscribiros y darle like si os ha gustado. Chao, chao.